Buenos días, mi nombre es Mario Castrejón y hoy comparto con ustedes la lectura de este día que se encuentra en San Lucas capítulo 23 versos 50 al 56. Si me acompañan en sus Biblias, dice así. Y había un hombre llamado José, miembro del concilio, varón bueno y justo, el cual no había sentido al, al plan y al proceder de los demás, que era de Arimatea, ciudad de los judíos, y que esperaba el reino de Dios. Este fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Y bajándole le envolvió en un lienzo de lino y le puso en un sepulcro excavado en la roca donde nadie había sido puesto todavía. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron detrás, y vieron el sepulcro y cómo fue colocado el cuerpo. Y cuando regresaron, prepararon especias aromáticas y perfumes, y en el día de reposo descansaron según el mandamiento. Ahora quiero mencionar unas cosas que resaltaron en este texto en cuanto a José. Leímos en el verso 50 y 51 que José era un miembro del concilio y que era un creyente quien esperaba en el reino de Dios. Así que sabemos que creía en Jesús, había escuchado a Jesús. Y en el Evangelio de Juan capítulo 12 se nos dicen un poco más detalles de este concilio de gobernantes que habían creído. Escuchen, verso 42 del capítulo 12 de Juan. Sin embargo, muchos aún de los gobernantes creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Mi pregunta al leer este texto es, ¿qué fue lo que llevó a uno de estos hombres a hacer pública su fe? A hacer a un lado el temor que tenía de ser expulsado. José de Arimatea no solo hizo pública su fe, sino que se opuso al plan de los demás. Él no le siguió la corriente, no aprobó ni participó con ellos contra Jesús. Además, después de la crucifixión, él fue a Pilato a pedir el cuerpo de Jesús. Él arriesgó todo para servirle a Jesús. ¿Qué fue lo que cambió? En otro texto en Juan, capítulo 19, 38, se nos dice un detalle muy importante que creo yo que nos ayuda a contestar a esta pregunta de qué fue lo que cambió o qué fue lo necesario para que José hubiera podido hacer un lado el miedo y tomar decisiones y acciones a pesar del riesgo. Lean conmigo en Juan 19, verso 38. Dice, después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato concedió el permiso. Entonces él vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Aquí se nos dice que José de Arimatea fue discípulo de Jesús. Dice que aunque se cree en secreto, pero ya ven, no duró mucho el secreto. Él se dispuso a escuchar a Jesús, a conocer a Jesús, a ser enseñado por Jesús, a seguirle a Él. Y de ser uno entre muchos gobernantes quienes habían creído, pero por temor a perder lo que tenían o perder su reputación, no hacían pública su fe. Él se convirtió a uno que no solo hizo pública su fe, sino que tomó pasos de fe que le llevaron a corrió riesgo de perder todo. Esto me recuerda a la oración que hizo el apóstol Pablo en Colosenses 1, uh, versos 9 y 10. Dice,
Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra. Entonces, en José de Arimatea, él creció en conocimiento del Señor y dio fruto en su vida, en estas acciones. Y para nosotros no es diferente. Si nos disponemos a ser discípulos de Jesús, creceremos y podremos sobrepasar los temores, podremos tomar esos pasos de fe que Dios quiere, como dice aquí, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Que así sea, hermanos. Aprovechemos el tiempo que el Señor nos ha dado en estos últimos días. Aprovechemos el tiempo para conocer mejor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Seamos un discípulo de Jesús. Dios le bendiga.